Buenas tardes. Tenemos hoy la conferencia Farmacia y Sociedad en la Europa Medieval, que integramos en el ciclo de tertulias Juan Bautista Chape y Izarra. Este nombre lo lleva esta tertulia en honor al fundador del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz. Hace 163 años se fundó este colegio, este ilustrísimo colegio, que son los mismos años de fundación de este ilustre Ateneo. Comenzamos. Hacemos una revisión de la medicina y la farmacia en la Europa medieval. Comenzamos con la medicina bizantina y hacemos alusión posiblemente al médico más importante, junto con Aecio de Amida, de la medicina bizantina del siglo VI, que fue Alejandro de Tralles. Su existencia fue del 525 hasta 605 después de Cristo. Bueno, hacemos una revisión de la historia de la ciudad de Bizancio. Bizancio fue una ciudad griega, capital de Tracia, situada en la parte occidental de la entrada del estrecho del Bósforo, sobre una parte de la actual ciudad de Estambul, y que ha ocupado un lugar destacado desde la historia de su fundación. Una colonia griega desde la antigüedad, fue refundada por el emperador romano Constantino el Grande en 330 bajo el nombre de Constantinopla. O sea, Bizancio, Constantinopla y Estambul son las mismas ciudades. Es una ciudad transcontinental, ubicada en el estrecho del Bósforo, que separa Europa y Asia, entre el mar de Mármara y el mar Negro. Tenemos aquí una localización de Bizancio en Turquía, señalada por la línea más oscura. Aquí otra localización en la que vemos el mar de Mármara y el estrecho del Bósforo. Bien, Alejandro de Tralles y la medicina bizantina. Fue un médico del siglo VI, muy hábil, científico, y algo que le caracterizaba era su independencia profesional. Tenía excelentes dotes de observación y viajó por España, las Galias, Italia y Grecia, estableciéndose definitivamente en Constantinopla. Se caracterizaba por inclinarse hacia el pragmatismo, no limitándose solo a repetir a Hipócrates, a Galeno o alguna escuela intermedia entre ellos. Esto le proporcionó gran fama y, sobre todo, mucha popularidad, al insistir en que el tratamiento debe ser guiado por los síntomas más que por las teorías. Tenemos aquí las diferentes provincias que conformaban la Galia. Están aquí situadas en el color rojo. Pero algo curioso, y es que el pragmatismo le conduce a prescribir tratamientos a veces muy curiosos, como el tratamiento que aplicaba a la epilepsia. Decía: se tomará un clavo de un barco hundido y hágase con él un brazalete, y póngase en este una porción del corazón de ciervo, arrancado del cuerpo del mismo, que está todavía vivo, y los resultados serán asombrosos. Él mismo era consciente de esta ridiculez, puesto que se le caracterizaba el pragmatismo, pero aplicaba este tratamiento que era mágico. Afirmaba que aunque no tuviera ninguna razón racional, pues los amuletos les defendieran a veces, y por eso utilizó la magia en sus curaciones de forma intermitente, porque era algo característico de su época. Otros muchos médicos entremezclaron igualmente los conceptos racionales derivados de la medicina helenística con las plegarias, pociones, amuletos y rezos llevados en esos momentos a la práctica profesional. Él practicó y enseñó medicina durante un largo periodo en Roma.
sus antecedentes familiares, pues procedía de una familia de sólida formación. Su padre y uno de sus hermanos eran médicos y otro de sus hermanos, Antemio, fue uno de los arquitectos de la Basílica de Santa Sofía en Estambul. Probablemente es esa notariedad de su familia lo que hace que Alejandro de Tralles sea uno de los médicos bizantinos de los que contamos con mayor información. Probablemente se forma con su padre y estudiando a dos autoridades de la época, como fueron Galeno y Dioscórides. Aquí tenemos un retrato de Pedanio Dioscórides Anazarbeo, que nació en Anazarba, Asia Menor, en Turquía. Fue un médico, farmacólogo y botánico de la antigua Grecia que practicó la medicina en la época del emperador Nero. Según su propio testimonio, que figura en la carta que sirve de prólogo a su obra, a su materia médica, fue un cirujano militar en el ejército romano, con lo que tuvo la oportunidad de viajar en busca de sustancias medicinales por todo el mundo que se conocía entonces. Su obra de materia médica alcanzó una amplia difusión y se convirtió en el principal manual de farmacopea durante toda la Edad Media y el Renacimiento. Antes de instalarse en Roma, viaja por todo el Mediterráneo y de estos viajes adquiere principalmente conocimientos de farmacología, haciéndonos llegar remedios populares contra la epilepsia que aprendió en Córcega o en Hispania. En toda la obra de Alejandro de Tralles se mezclan elementos mágicos con la medicina racional. Así, por ejemplo, propone con frecuencia el uso de hechizos o también amuletos, ya que incluye un efecto placebo en este tipo de aplicación. Vemos aquí la isla de Córcega, una isla francesa. Es una isla, Córcega, que es una de las 13 regiones de la Francia metropolitana. Su capital y ciudad más poblada es Ajaccio. Limita al norte con el mar de Liguria, al este con el mar Tirreno, al sur con el estrecho de Bonifacio que la separa de la isla de Cerdeña y al oeste con el mar Mediterráneo. Aquí tenemos sus dimensiones. Es una región poco extensa, pero poblada, de la República Francesa. Aquí está la ubicación en Francia. Su importancia, además de la importancia en medicina, radica en que fue el lugar de nacimiento de Napoleón Bonaparte. Bien, como datos destacados en Alejandro de Tralles, se le atribuye la primera reseña acerca de la eficacia de la colchicina en la gota. La colchicina es una planta que se denomina Colchicum autumnale. Otra característica de este médico es que propone el uso de las sanguijuelas en la cabeza para el tratamiento de la melancolía, enfermedad en la que el exceso de bilis negra, según las teorías morales de la época, tenía un papel importante. Sobre todo, en esta época se preconizaban las sanguijuelas si estas cefaleas estaban asociadas a fiebre o manía, o bien adquirían una forma crónica como la conjuntivitis y las amaurosis. Aquí tenemos una forma de sanguijuela que es la sanguijuela medicinal, es la Irudo medicinales de Linné. También este médico goza con trabajos sobre patología que posteriormente fueron traducidos al latín, al griego y al árabe. Este tratado fue muy importante. Sangrías en la yugular eran preconizadas por Tralles también.
Fue el primero que practicó la sangría yugular. La vena yugular interna es una vena que recibe sangre del cerebro, de la cara y del cuello. También Alejandro de Tralles fue el primero que administró el hierro como remedio terapéutico. Otro dato a destacar de Tralles fue la descripción que hizo de los numerosos cálculos encontrados en la vesícula biliar de la momia de la sacerdotisa egipcia de Tebas en el año 5015. Es la descripción más antigua que se conoce. Es esta, la sacerdotisa egipcia de Tebas. La vesícula de esta sacerdotisa era conservada en el Museo del Real Colegio de Cirujanos de Londres y se perdió durante la Segunda Guerra Mundial. Tengo aquí la localización de la vesícula. Esta es una imagen del Real Colegio de Cirujanos de Londres. Bien, un libro de un tratado de Alejandro de Tralles fue el Medici Libri Duodecimo. Fue una obra muy destacada de este médico. Se trata de un tratado de patología y terapéutica, compuesto por 12 libros, y transmitían de una forma clara y concisa las mejores terapias para las diferentes enfermedades. Contienen un material reunido por el autor para la enseñanza de la medicina, es decir, y de la farmacia. Era un material didáctico, con aportaciones derivadas de la observación de varias enfermedades. Y un detalle es que se ocupaba de patologías como la alopecia. Y esto nos hace pensar que su clientela, sus pacientes, estaban entre las clases pudientes de la época. En el libro primero de este tratado, conocido como Enfermedades de la cabeza y del cerebro, pues trata de la epilepsia y de la melancolía. Y él sostiene que según los planteamientos de la medicina griega, la causa de las enfermedades mentales está en el cerebro. En el libro primero, capítulo primero, considera la calvicie como un padecimiento y recomienda rasurar el pelo corto, lavarlo vigorosamente y el uso de pomadas sulfurosas. Y a propósito del pelo cano, propone el uso de ciertos tintes y del vino tinto. Respecto a la seborrea, recomienda frotar el pelo con vino y lavarlo con agua salada. El libro segundo se ocupa de los problemas del ojo. El libro tercero de los de la boca y glándulas salivales. El libro cuarto y quinto trata de las patologías cardíacas y pulmonares. El libro sexto de la pleuresía. El libro séptimo de la patología digestiva gástrica. El libro octavo de la patología digestiva gástrica intestinal. En el libro 9 y en el libro 10 se ocupa de las enfermedades abdominales, que Alejandro considera como mayores enfermedades la disentería y la hidropesía. En el libro 11 se ocupa de las enfermedades genitourinarias y en el 12 de la gota. En el Medici Libri Duodecim se recogen 600 sustancias farmacológicas, prácticamente todas incluidas en la materia médica de Dioscórides, pero con diferentes indicaciones. Tenemos aquí el de la materia médica de Dioscórides, la portada. La influencia de este tratado fue muy grande durante toda la Edad Media. Por poner un ejemplo, diremos que el médico árabe Abulcasis, 4 siglos más tarde, todavía lo utilizó como libro de referencia. Tenemos aquí la fecha de existencia de Abulcasis, 940-1013. Esta es la portada del libro Medici Libri Duodecim. Fue traducido y editado hasta el Renacimiento, como la edición greco-latina llevada a cabo por Henricum Petrum en 1556. Otra de sus grandes obras fue la Biblia Yátrica, basada en la medicina hipocrática y galenista,
del que era devoto seguidor, aunque en ocasiones discrepó, donde la patología y terapia de diversas enfermedades internas, sobre todo las producidas por gusanos, también traducida al latín, lo que le ha permitido su difusión hasta el siglo XVIII. Aquí tenemos a Hipócrates. Bueno, hacemos un recordatorio del anciano de Cos, Hipócrates de Cos. Fue profesor en la antigua Grecia, ejerció durante el siglo de Pericles, tuvo 2 hijos y al menos una hija, y además, aparte de estudiar medicina, pues estudió filosofía. Y se le llamaba el anciano de Cos porque murió a una edad muy avanzada para la época, con 90 años aproximadamente. Aquí tenemos a Galeno de Pérgamo. Bien, otra gran escuela medieval fue la escuela de Salerno. La enseñanza de la medicina en Salerno no se estableció de forma real y efectiva en las comunidades monásticas ni en la escuela agregada a las catedrales del renaciente Sacro Imperio Romano, sino que lo hizo en las nuevas universidades, entre las que destacó la de Salerno, en el sur de Italia, situada en el Golfo Paestum. Tenemos aquí la situación de Salerno, muy privilegiada por su clima, por su situación. Tenemos el mapa del Golfo de Salerno con la costa amalfitana, varios mapas con su situación. Es una ciudad italiana, capital de la provincia homónima, la segunda más poblada de la campaña tras Nápoles, y es conocida por esta escuela médica. Fue la primera y la más importante institución médica de la Europa medieval, y que es considerada como la madre de las universidades modernas. Se calcula que su fundación pudo ser hacia el año 521, salvando la leyenda que es apócrifa. Fue fundada por un judío, Elinus, un griego, Pontus, un árabe, Abdela, y el latino, Salerno. Y junto a ellos impartieron docencia por primera vez en la historia 5 mujeres médicas: la judía Rebeca Warna, Abella la árabe, las alemanas Constanza y Calenda, y la más famosa de ellas, Trótula de Ruggiero, conocida como Trótula de Salerno. Era la responsable de la enseñanza de la patología ginecológica en la escuela, conocida como la legendaria Dama Trótula. Estaba casada con uno de los fundadores de Salerno, llamado Johannes Plateatus. Y esto es una pintura de la docencia de estas mujeres en la escuela de Salerno. En la ruta costera hacia Roma, Salerno era en la Edad Media una escala casi obligada para los peregrinos. Era un lugar donde se recomponía la maltrecha salud de estas personas. A la estela de los enfermos hubieron de llegar hasta allí algunos médicos de distinta procedencia, y pronto comenzaron a ejercer su vieja profesión en las calles de la ciudad también. Y un tanto al margen del monasterio y de la escuela, pues había dependencias sanitarias. Bien, Salerno, anteriormente a fundarse en la escuela, había sido ya popular en el siglo II como lugar de restablecimiento, siendo un balneario en el Imperio Romano, y casualmente se encontraba en las cercanías del monasterio benedictino de Monte Cassino, fundado por San Benito de Nursia, el autor de Ora et Labora y patrón de la cultura europea. Fue el primer ermitaño que más tarde estableció las primeras reglas monásticas para un fenómeno. A partir de la fundación por San Benito del monasterio de Monte Cassino y de la orden benedictina del siglo V, los monjes se multiplicaron por toda Europa, y especialmente en los primeros tiempos por el centro y sur de Italia. Tenemos aquí una pintura de San Benito de Nursia, fundador de la orden benedictina. La regla que Benito redactó tiene un importante papel: la labor asistencial, caritativa, para con los viajeros y con los enfermos.
En un espacio de sus edificios, de su monasterio, pues estaban dedicados a recoger y atender a los menesterosos. Y alrededor de estos monasterios se fueron creando una especie de hospitales rudimentarios en los que la caridad y la buena intención de sus servidores habrían de suplir la carencia de otras formas de curar. Uno de esos monasterios pues era muy famoso por tener enfermería. Casualmente era el de la ciudad de Salerno. Como hemos dicho, situado al sur del Golfo de Nápoles y separada de este por una estrecha franja donde estaban sepultadas las ruinas de Pompeya. Se habló mucho de los beneficios para la curación de múltiples enfermedades y la convalecencia de otras. Entre los propósitos de San Benito, pues fue conservar y copiar los manuscritos de medicina. Y fue germen de la cultura europea, este monasterio benedictino. Influyó positivamente en el enfoque científico que tuvo posteriormente la Escuela de Medicina de Salerno. Importantísimo es que no estaba regida esta escuela por religiosos, sino que se desempeñó un gran papel en la transición de medicina monástica a la medicina laica, pudiendo disponer de antiguas obras de medicina, lo cual le daba cierto prestigio, acrecentando por la producción de ciertos textos, como fue el poema en latín sobre dietética y preceptos higiénicos titulado Régimen Sanitaris Salernitano. En él se atisbaba un claro acento de Hipócrates, Utilizaba esta regla de Salerno, utiliza tranquilo 3 médicos. El primero, el doctor Descanso, el segundo, el doctor Hombre Feliz, y el tercero, el doctor Dieta. Está en la portada de Sanitatis Salernitano. También tenemos las tablas médicas de Salerno, que es un compendio de las propiedades atribuidas a las distintas plantas y drogas, aunque muchas de las sustancias allí citadas difícilmente las encajaríamos hoy día entre los medicamentos, pero las citamos y reunimos las principales. Esta es la portada de las tablas médicas de Salerno. Citamos algunos remedios usados. El estiércol de pavo desecado, pulverizado y mezclado con alimento o la bebida, purgaba la flema. Recordamos que teníamos vigente la teoría de los humores. El tomillo, que es el Thymus vulgaris, pues de cualquier modo bebido, purgaba también la flema. Las abejas, las cigarras, las cantáridas y las avispas tostadas, o sea, insectos, son todas diuréticas, con la misma eficacia de cualquier manera que se tome. El aceite de escarabajo, chinches, ajos triturados, menta, provocan una micción inmediata y abundante. La bilis de toro, de perro, de cerdo, de oveja, provocaban vómitos enérgicos, y la forma de hacerlo era hirviendo cualquiera de estas bilis con heces de aceite de los mismos animales, y se untaba todo por el estómago, provocando el vómito y la evacuación. Dependiendo de la forma de usarse, o bien se provocaba el vómito o bien se provocaba la evacuación. Si la unción era del ombligo para arriba, se tenía un fuerte vómito. Y si la unción se hacía del ombligo para abajo, se obtenía una evacuación. El agnocasto o sauzcatillo, tomado de cualquier manera, o sea, en infusión, por ejemplo, o simplemente esparcido cerca de los lechos de monjas y monjes, servía para apagar la concupiscencia. Estas son palabras textuales de los comentarios de las tablas de Salerno.
el uso de la ruda vuelve al hombre como castrado, o sea, sensualmente abstinente. He vuelto a poner la ruda, que volvía al hombre como si estuviera sensualmente abstinente. El estiércol de borrico lo comían las mujeres de Salerno en forma de buñuelos, y precisamente lo hacían para lo contrario de antes. Lo daban a sus hombres para que estos retuvieran mejor su esperma y ellas a su vez pudieran concebir. La carne de rana gorda y vieja se hacía hervir y cocer junto con trigo, y esto se le daba a la gallina, y la gallina así nutrida, al comerla, pues era un manjar que alimentaba a los huesos. Pero si lo que se pretendía era que engordar las piernas, pues debía comerse solo las patas de la gallina. La cebolla poco asada. Eso lo usaban para saber si una persona estaba muerta o no. Entonces se ponía en la nariz una cebolla poco asada, y si estaba vivo, pues evidentemente la nariz la movía, o sea, la torcía. El vidrio pulverizado y cocido en vino era eficaz para el dolor de dientes y contra las grietas. Las habas cortadas por la mitad, ponía una de las mitades sobre una vena rota y dejaba de sangrar. Bien, aquí tenemos una miniatura que representa la escuela médica salernitana y está copiada de los cánones de Avicena. Muy bonita. Pero lo que es el verdadero maestro e intérprete de la cultura medieval, según todas las teorías de la época, era San Isidoro de Sevilla. San Isidoro el hispalense le llamaban. Ocupa un pedestal del conocimiento recopilado y de la elocuencia. Todo cuanto se conocía en esta etapa histórica y posterior, la transmisión del compendio del saber clásico, está en la escritura de este santo, que se dice que nació en Cartagena, pero fue arzobispo de Sevilla. Se le llama San Isidoro de Cartagena, arzobispo de Sevilla, o bien San Isidoro de Sevilla. Y esencialmente en su magna obra intelectual son las etimologías. San Isidoro se revela como un prototipo de la vida intelectual y activa de su tiempo. También tuvo en su escritorium su apoteca, tenía su botica. Bueno, aquí tenemos lo que eran las regiones de la Hispania. Las etimologías de San Isidoro nos hemos fijado principalmente en la gran enciclopedia Etimologías, que fue compuesta y dividida por San Braulio, amigo personal de San Isidoro, en 20 libros, cuyos títulos expresan el gigantesco contenido de erudición y conocimiento isidoriano. Y el cuarto libro está dedicado a la medicina, pudiéndose extraer también materia farmacéutica animal, vegetal y mineral. San Isidoro, con sus etimologías, y Santa Hildegarda de Bingen ayudaron a mantener la continuidad con el mundo clásico, con sus tradiciones al latín de los textos griegos clásicos a través de las versiones árabes, así como de los textos árabes. Aquí tenemos a San Isidoro en las escalinatas de nuestra Biblioteca Nacional. Otra imagen de San Isidoro con sus etimologías. Y Santa Hildegarda de Bingen, la monja benedictina, que es la única doctora de la Iglesia, proclamada por Benedicto XVI el mismo día que proclamó doctor de la Iglesia al español San Juan de Ávila, patrón del clero español. Otro personaje importantísimo medieval fue Constantino el Africano. Fue una figura crucial para la instauración de la tradición hipocrática y galénica en Salerno. Dominaba el árabe y el latín, con lo que le permitió traducir del árabe al latín varias obras de Galeno y de Avicena, consiguiendo la plena asimilación de la medicina clásica griega,
con la traducción sistemática del árabe al latín de las más importantes obras griegas e islámicas. Bien, esta imagen de Constantino el Africano, que fue un médico cartaginés del grupo de Salerno en el siglo XI, figura como portada de un libro de urología que él mismo escribió. Hacemos también alusión a la Escuela de Traductores de Toledo, que fue fundada por el rey Alfonso X. Fue una escuela en la que se reunían sabios y eruditos árabes, judíos y cristianos. Y a través de esta célebre escuela entraron en España e inmediatamente en toda la Europa occidental la mayoría de las obras de la antigüedad. El equipo de Juan Abendahut, hispano, traducían del árabe al castellano, y Dominicus Gundilbus pasaba los textos castellanos al latín. Posteriormente fue Gerardo de Cremona quien dirigió el grupo traductor. Avicena, este filósofo y médico, pues su principal obra fue su canon. 2 de los 5 libros que componían el canon trataban de cuestiones farmacéuticas. El segundo concretamente estaba dedicado a los simples medicinales y el cuarto a los compuestos. Hacía un tratado también de venenos. Su materia médica, la materia médica de Dioscórides, muy bien tratada por él, abarcaba fármacos utilizados por los árabes, persas, indios y griegos. Aquí tenemos a Avicena y su canon medicinae, la portada. Algo que caracteriza a Avicena: su fama, sobre todo en el campo de la farmacia, se debe en gran medida a la introducción del dorado y plateado en las píldoras. De ahí viene esa expresión de no me vas a dorar la píldora. Nunca se ponderará la suficiente influencia que tuvo Avicena en la medicina. El canon se tradujo al latín en el siglo XVIII y posteriormente se imprimió por toda Europa, y todavía existen ediciones en árabe de la época. Después de Avicena y hasta bien entrado el siglo XVIII, todas las farmacopeas y libros sobre materia médica utilizaron sus trabajos como punto de referencia. Durante 6 siglos fue reconocido como la segunda gran figura de la medicina y la farmacia, tan solo por detrás de Galeno. Bien, y hacen un recordatorio de Trótula de Salerno por su gran importancia en la medicina de la mujer. Su gran obra, titulada De Passionibus Mulierum, es un tratado que usaban lo que eran las parteras de la época. También trataba la lactancia. Era un tratado totalmente femenino. Y hacía, además de patologías, pues también trataba la belleza femenina, como los tintes. Se hacía pomada brillante muy apreciada, calentando abeja en un recipiente de metal, se trituraba con aceite hasta convertirla en una pomada brillante muy apreciada, usada en belleza. Un ungüento para labios, y si consideraban que era importante para la pareja, pues decían, así como para el amante, si era insuficientemente viril, se recomendaban excrementos de asno en el ungüento para labios. El título de magíster o de doctor en la escuela de Salerno. Bien, en el año 1140 Rogerio II de Sicilia juzga necesario regular la práctica de la nueva medicina que se hacía en Salerno, que era profana y no religiosa. Su nieto, el emperador Federico II, especificó en 1224 que todos los candidatos para matricularse en la escuela de Salerno tenían que tener 21 años cumplidos, ser hijo legítimo, estudiado 3 cursos de lógica, y una vez admitido cursaban los estudios de la carrera, que eran 5 años, luego un año de prácticas con un profesor experimentado de la escuela. Y el título de doctor lo recibían una vez terminados los estudios, junto con un anillo, una rama de laurel, un libro y un beso de paz.
Bien, esta escuela, su importancia radica junto con la titularidad médica que permite sin limitación el ejercicio médico a las mujeres, la primera vez en la historia. Y no solo influyó en el desarrollo de la práctica médica en el reino de las dos Sicilias, Montpellier, ciudad perteneciente a la Corona de Aragón, sino también al desarrollo de otras universidades como Bolonia, Padua, Nápoles y otras más. Incidimos en que el interés académico médico farmacéutico de la época derivó de la teoría humoral. Por eso los temperamentos, atendiendo a la clasificación de los temperamentos en sanguíneos, flemáticos, melancólicos y coléricos, pues partiendo de aquí eran los tratamientos tan extraños algunos que se usaban en la época. La ligadura y el bisturí sustituyeron a la cauterización. Se emplearon por primera vez las gafas y se destaca la operación de cataratas. Los cirujanos se dividieron en dos ramas, unos los que recibían una formación más elevada, otros los que se identificaban con los barberos. En Francia tal distinción era funcional y también legal. La cirugía fue considerada una disciplina importante por los maestros de Salerno. El vestuario del médico salernitano era habitual la casaca roja con mangas anchas que llegaban a cubrir el reverso de las manos, la larga y blanca túnica con capucha y una especie de casquete azul que sujetaba bajo el mentón. Y aquí en esta imagen se ve la túnica de los médicos salernitanos. Además había enfermedades, las epidemias que se padecían fueron la lepra. Estas epidemias fueron importadas por las cruzadas y fueron atendidos por los religiosos de San Lázaro y sus lazaretos. Había oraciones dedicadas a San Lázaro, patrón de la lepra. Ponemos aquí el lazareto de Mahón. La peste bubónica también se le llamó peste negra, y a veces se consideraba un castigo divino o por un fenómeno astrológico. Desde entonces tenemos el término de cuarentena, que se les obligaba a estar 40 días aislados, dando origen a este término, para evitar los contagios. Los sacerdotes administrantes de sacramentos darán la Sagrada Comunión por medio de una cucharita o espátula de mango largo. Esta es la indumentaria de los médicos de la peste. Estos son los bubones de la peste, que eran los ganglios linfáticos inflamados. El alcanfor era un antiséptico que se aplicaba a veces en el pico de los médicos de la peste. Otras enfermedades eran la malaria, el tifus, el cólera, y los tratamientos la mayoría de las veces eran a base de extractos vegetales, como digestónicos, laxantes, eméticos, diuréticos y astringentes. Pero la medicación más usada, el fármaco más usado era la triaca magna. Tenía muchísimos ingredientes, más de 60 ingredientes. Entre ellos tenían el opio y la quina, y también la carne de víbora. El farmacéutico a veces ha sido caracterizado como el cazador de víboras. Él mismo se ponía las botas, iba al campo a cazar las víboras para confeccionar la triaca. Es el símbolo de la polifarmacia galénica. Otra enfermedad son las escrófulas o lepra blanca. Las escrófulas es una enfermedad que estaba unida al uso de amuletos, hasta el extremo de llegar a pensar que la persona del rey tenía acción terapéutica. Con el célebre toque real, el enfermo podía quedar curado. Esa era la creencia de la época. Y como conclusión a esta conferencia del Ateneo, pues tenemos que la farmacia en la Europa medieval estuvo íntimamente unida al humanismo de las tres
culturas, la árabe, la judía y la cristiana. Tenemos aquí una imagen en la que departen los médicos de las tres culturas y los farmacéuticos de las tres culturas. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención.